Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 31 de enero. El día de hoy escuchamos del Evangelio de San Marcos que Jesús le dice a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar sobre su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a los discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos comparte dos parábolas sobre el reino de Dios. Y yo quisiera primero decir una breve palabra sobre el reino de Dios. El reino de Dios, es decir, una mejor manera de traducirlo sería el reinado de Dios, es cuando a Dios se le acepta, se le acoge y desea hacerse su voluntad. Es decir, cuando el hombre deja reinar a Dios en su vida, cuando lo deja reinar en su familia y en su ambiente, en su trabajo y en toda su vida, cuando Dios va reinando entre nosotros, entonces su reino se va haciendo presente. Es como los súbditos que respetan la voluntad de un rey y entonces ese rey tiene un reino. Bueno, pues cuando los hijos aceptan la voluntad del Padre, entonces ese Padre reina en nuestros corazones. Ahora sí, entendiendo esto, pensamos, bueno, ¿y cómo es que Dios hace presente su voluntad? Y Jesús hoy nos dice dos detalles muy importantes. Ni es inmediata, ni tampoco pensemos en que va a ser como algo muy llamativo, por decirlo de una manera. ¿En qué sentido no es inmediata? Dice, es como una semilla que aquel trabajador siembra en la tierra. Y si es bien sembrada, esa semilla poco a poco irá germinando sin que él se dé cuenta cómo. Es decir, hay que sembrarla bien, ponerla buena tierra, arar bien la tierra, poner bien la semilla, procurar un poco de agua, pero todo eso son las condiciones para que nazca la semilla, pero la semilla la hace crecer Dios. Y así es el reino de Dios, su voluntad hecha entre nosotros. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones que pongan esa buena tierra donde caiga la semilla del reino y Dios la haga germinar. Es decir, aquellos que prefieren el amor sobre el egoísmo o el diálogo familiar a tener siempre encendidos las computadoras o los celulares, el sueldo justo para un trabajo honesto y no el dinero fácil de un trabajo corrupto. La educación que comienza en casa y no solamente que se le cede a otras instituciones. La solidaridad antes que la indiferencia. La caridad antes que el amor. La comprensión antes que la soberbia. La misericordia antes que el odio. Tantas actitudes, nos dice Jesús, que son esa buena tierra y esa buena semilla del reino que Dios hará germinar. ¿Qué nos toca a nosotros? Primero que nada, poner nuestra parte. Hacer lo que nos toca para que la buena semilla caiga en nuestros corazones, caiga en nuestras mentes, caiga en nuestras vidas. Y segundo, orar. Orar para que Dios la haga germinar. Yo me imagino como la educación de unos hijos. En la educación de tus hijos tú haces todo el esfuerzo, procurarles todo, amarlos, educarlos, enseñarles, darles testimonio, todo lo que puedes con tus limitaciones y esfuerzos lo haces. Pero lo que estos hijos entienden y los frutos que esa enseñanza y ese testimonio da, eso ya no está en tus manos. Por eso unos padres que quieren educar a sus hijos y no hacen oración, yo no los entiendo. ¿Es que acaso todo depende de ustedes? ¿No es acaso también de Dios quien depende hacer germinar esta semilla? Así cada uno de nosotros. Hagamos nuestro esfuerzo por hacer la voluntad de Dios y Dios hará lo suyo por su fidelidad en hacer germinar nuestros esfuerzos. Eso sí,
No lo olviden. Hay que sembrar con esperanza. Hay que sembrar con fe. Y sabemos que Dios será fiel a su promesa. Que tengan un buen viernes. Que el Señor les bendiga. Soy Monseñor Héctor Pérez.